Japykákuri ko'ápe ha mboje'ejeýva o oje'ejeýva. Hína tea ha'e hína pleonasmo. Oiko ojepuru moñe'ẽtera ñe'ẽjoajúna tekotevẽiva ahechaka hag̃ua peteĩ ajuaju. Es cuando se utilizan palabras innecesarias, que no hace falta pronunciar ni escribir, pero sin embargo en estos casos sí se escribe. Ahai chepórupi escribo con mi mano. Al decir escribo ya se entiende por dónde voy a escribir. No hace falta poner por dónde escribo, ¿verdad? ¿Con qué escribo? Se sabe que es con la mano. Hay que entro adentro. Al decir entro ya se sabe que estoy entrando. No hace falta decir otra vez adentro, ¿verdad? Es como decir palabras innecesarias. Hay que entro adentro. Upéichei ahupi yvate. Alzo arriba. Al decir alzar ya se entiende que es arriba. No hace falta escribir yvate. Te vas a hína upéicharõ oje'ejeýva. Je'ejeýva, personificación. Oje'éramo mokõi térã hetave jey peteĩ kua'arapo térã ñe'ẽ. Es cuando se repite más de una vez una palabra dentro de una expresión. Techapyrã. Oho, ohóma lo mitã. Se repite oho, oho. Ha'e jey chupe. Le dije y le voy, dije y le dije. Repite jey. Tembiaporã upéichei. Aguenohẽ moñe'ẽrágui. Entonces de la poesía vamos a sacar esta figura literaria. Boababa, personificación, cuando seres inanimados o plantas tienen cualidades del ser humano. Moñondiveva, comparación, cuando se compara una cosa con otra. Lleva la palabra comparativa haete, isha, oyowa. Elixir, cuando se omite una palabra dentro de la oración que no es necesario porque ya se entiende. Upéichei. Ahai ñe'ẽporã opyta porãvéva. Escribo la figura literaria que mejor corresponde. Ikatúnepa che ave ndéicha aikomi. ¿Será que puedo yo vivir como vos? Derehente, opaite ára chemandu'áva. Por vos y por vos me acuerdo siempre. Chepáy ha cheképe rohecháva. En mi sueño y estando despierto te veo. Che ndaikatumo'ãi aiko nerehe'ỹ. Yo no podré vivir sin ti. Jasy remaña mombyryva cherehe rehóvo. Luna, que me estás mirando desde lejos. Ipochy nendive, está enojado contigo. Cheresa rupi ahecha oikóva. Por mis propios ojos estoy viendo lo que sucede. Mbokaja poty iñakã ombojegua. La flor de coco adorna su cabeza. Flor de coco adorna su cabeza. Upéichei ambohovái mba'e'angái peteĩ porandu. Mba'e oikuaase karai Felipe Hernández ijehaipyrépe pykuaakase. ¿Qué quiere hacer? Dar a conocer en su poesía Felipe Hernández. Mba'éicharãpa ohaír Felipe Hernández ñe'ẽpoty oñondivemi. ¿Para qué escribió la poesía? Aquí serían las opciones, ¿verdad? Para completar. Mba'éichagua karaípa Felipe Hernández ñamoñe'ẽ ko hembiapokue. Mba'éichagua karaípa Felipe Hernández ñamoñe'ẽ ko hembiapokue. Entonces las opciones serían que están dentro del cuadro. Terekóramo porandu ikatúpe hai chéve ha ñambohovái tapeẽ. Si tienen alguna consulta o duda o no comprenden, no duden en escribirme en mi correo que les voy a responder. Muchas gracias.